El suelo cruje bajo tus pies mientras avanzas, pero no miras atrás. El viento corta como cuchillas, pero no inclinas la cabeza. Hay voces que gritan dudas, pero no reduces la marcha, porque algo ha cambiado dentro de ti. Ya no temes al fracaso, ni a la tormenta, ni al juicio de los demás. Vives como si nada te tocara. No es indiferencia, es poder. El mismo que nace cuando dejas de esperar permiso para ser quien eres, cuando decides que el miedo no dictará tu ritmo. Hay una fuerza brutal en quien avanza sin pedir disculpas, en quien elige sentir la vida sin aplacar su intensidad. El cambio no pide permiso. Llega cuando dejas de resistirte, cuando abrazas el caos como cómplice y no como enemigo. Esto no es filosofía, es fuego. ¿Estás listo para quemar lo que sobra? Déjame contarte una historia. El día que Clara dejó de pedir perdón por existir, el mundo se partió en dos. Todo comenzó en una sala de juntas, donde su jefe arrojó su informe contra la pared. «Esto es basura», escupió. Antes Clara habría bajado la cabeza, tragado lágrimas y reescrito el documento 10 veces. Pero esa mañana, algo hizo clic. Recogió las hojas, las dejó caer lentamente sobre la mesa y dijo, sin elevarla, a voz: «No trabajo con gritos. Si quiere mi talento, hablemos como adultos». El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. A la semana siguiente, Clara renunció. No tenía ahorros, ni un plan claro, solo una certeza: nada la tocaría. Ni el miedo, ni los qué dirán, ni la falsa seguridad de un sueldo a fin de mes. Comenzó a vender ilustraciones en la calle, durmió en el sofá de amigos, aprendió a decir no sin explicaciones. La gente murmuraba, se volvió arrogante, pero en realidad Clara había descubierto el secreto. El verdadero poder no es controlar lo que te pasa, sino elegir cómo te afecta. Un año después, su arte llenaba galerías. Los mismos que la llamaron inestable ahora hacían fila para comprar sus piezas. Pero lo importante no era el éxito, sino la libertad de haber roto las cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Porque cuando dejas de vivir como si el mundo pudiera romperte, descubres que eras tú quien sostenía las tijeras, y tú sigues agarrando las tijeras. Antes de seguir con el video, piensa en esto por un momento. Hoy elijo convertirme en mi mejor versión. Comenta, ¿desde dónde nos ves? Quiero saber desde qué ciudad o país nos acompañas. 1. El día que dejas de explicarte, comienzas a vivir. Imagínalo, cada vez que dices, lo siento, espero que no te moleste, déjame explicarte, estás cediendo un fragmento de tu poder. Te conviertes en prisionero de la aprobación ajena, midiendo cada palabra para evitar incomodar, justificando cada decisión como si necesitaras permiso para existir. Pero, ¿qué pasaría si simplemente dejaras de hacerlo? Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más comunes de perderlo es viviendo a través de las expectativas de otros. Cuando dejas de justificarte, empiezas a experimentar la vida en su forma más pura, sin filtros, sin concesiones innecesarias, sin la carga de probar quién eres. Los estoicos nos enseñan que solo somos responsables de aquello que está bajo nuestro control, y la opinión de los demás no entra en esa categoría. Marco Aurelio enfrentó críticas de su propia corte por su disciplina y desapego emocional, pero nunca detuvo su marcha para convencer a los demás de su visión. Su propósito era claro: actuar conforme a la virtud, no conforme a las expectativas. Si te encuentras justificando por qué dijiste no, por qué elegiste un camino distinto, por qué decidiste cambiar, pregúntate, ¿realmente lo haces por convicción o por miedo al juicio? La verdadera libertad comienza cuando comprendes que no necesitas la aprobación de nadie para seguir tu propia brújula. No expliques, no te disculpes por ser quien eres.
vive. 2. No es frialdad, es frontera. Cuando decides priorizar tu paz, algunos lo llamarán egoísmo. Cuando pones límites, te acusarán de ser frío. Pero la verdad es que la gente que se beneficia de tu falta de límites siempre verá tu crecimiento. Como una amenaza, Epicteto lo dijo claro. La libertad no se alcanza satisfaciendo deseos, sino eliminándolos. Y uno de los deseos más destructivos es el de complacer a todos, creer que debes estar siempre disponible, que debes decir sí para evitar conflictos, que tu valor se mide por lo que das y no por lo que eres. Los estoicos entendían que la serenidad no es un lujo, sino una responsabilidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre cómo la mente debe ser como una fortaleza, impenetrable a los ataques externos. No significa ser insensible, sino entender que no puedes permitir que cualquiera entre en tu espacio y altere tu equilibrio. No es frialdad cuando eliges no responder a provocaciones. No es indiferencia cuando decides no cargar con problemas ajenos que no te corresponden. No es egoísmo cuando te apartas de quienes solo traen caos. Es una frontera, y las fronteras no se trazan por odio, sino por amor propio. Así que la próxima vez que alguien te acuse de haber cambiado porque ya no toleras lo intolerable, recuerda, no es frialdad, es dignidad, no es egoísmo, es respeto. Y los que no entienden esto jamás merecieron un asiento en tu mesa. La mente es el centro de tu poder. Cada decisión te acerca a tu mejor versión o te aleja de ella. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla? Escribe tu respuesta y comienza el cambio. 3. Quema los manuales que no escribiste. Un día me di cuenta de que estaba viviendo según un guión que nunca escribí. Desde pequeño, escuché frases como «Sigue este camino y todo saldrá bien» o «Haz lo que se espera de ti y serás feliz». Así que, como buen alumno de la vida, seguí el manual. Estudié lo que consideraban seguro, trabajé en algo estable y traté de encajar en el molde. Pero dentro de mí, algo se rompía cada día. El punto de quiebre llegó cuando, en una reunión, alguien dijo: «No entiendo cómo puedes desperdiciar tu talento en algo así». Mi instinto fue justificarme, explicar que estaba haciendo lo correcto. Pero esa noche, solo en mi habitación, miré al techo y me hice una pregunta que jamás me había permitido. ¿Y si lo correcto es una prisión? La sociedad nos entrega manuales invisibles. Nos dicen cómo vestir, qué estudiar, cuándo casarnos, qué significa el éxito. Pero esos manuales no fueron escritos por nosotros. Fueron dictados por expectativas ajenas, por miedos heredados, por un sistema que premia la conformidad y castiga la autenticidad. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía que somos libres cuando dejamos de depender de lo externo para definirnos. Yo entendí que ser libre no es hacer lo que quieras sin consecuencias, sino destruir los límites que nunca elegiste. Así que tomé una decisión. Quemé mentalmente cada regla impuesta que no resonaba conmigo. Dejé de esperar validación, de cumplir expectativas ajenas y de temer decepcionar a quienes jamás entendieron mi esencia. Desde ese día, cada vez que dudo, me pregunto, ¿esto lo elijo yo o es otro renglón de un manual ajeno? Y si no lo escribí, simplemente lo dejo arder. 4. Tu caos es el taller de tu próxima versión. Tu caos no es el fin, es el fuego que forja al acero, el taller donde tu próxima versión toma forma. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y ahí está la clave, en atreverse. Atreverse a mirar el caos no como un castigo, sino como una oportunidad. Porque el desorden que hoy te abruma es solo materia prima para la transformación que necesitas. Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. Desde fuera parece un desastre, polvo,
martillazos, escombros cayendo. Pero Él no ve caos. Ve la obra terminada dentro de la piedra. Lo mismo debes hacer con tu vida. Cada ruptura, cada fracaso, cada momento de incertidumbre no es más que el cincel dándote forma. Pitágoras decía: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Y esto también aplica a ti. Educa tu mente en la tormenta, porque si aprendes a encontrar claridad en medio del caos, nunca volverás a temerlo. ¿Te sientes perdido? ¿Sientes que todo a tu alrededor se desmorona? Perfecto. Es la oportunidad de reconstruir sin las limitaciones de antes, de soltar lo que ya no te sirve y darle paso a lo nuevo. Mira la naturaleza. El fuego destruye un bosque, pero luego la tierra renace más fértil. Lo mismo ocurre contigo. A veces, todo tiene que arder para que puedas renacer con más fuerza. No te resistas a tu caos, úsalo. Es ahí donde descubrirás lo que realmente eres capaz de hacer. 5. El mundo castiga a los que cambian las reglas. El mundo quiere que encajes, que sigas la corriente, que obedezcas sin cuestionar, que hagas lo que se espera de ti sin levantar la voz. Pero los estoicos sabían que la conformidad es la prisión de los débiles. Si vives de acuerdo con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives de acuerdo con las opiniones, nunca serás rico. Séneca. Los que desafían las reglas preestablecidas son los que hacen historia. Sócrates fue condenado por enseñar a pensar. Galileo fue castigado por desafiar las creencias de su tiempo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido el peso de las críticas solo por elegir un camino diferente? Cuando decides que no vas a vivir para complacer a los demás, te llaman arrogante. Cuando pones límites, te llaman difícil. Cuando te niegas a seguir tradiciones absurdas, te tildan de rebelde. Pero lo cierto es que nadie recuerda a los que se conformaron, solo a los que se atrevieron a cambiar las reglas. Los estoicos entendían que la virtud no está en seguir la multitud, sino en seguir la razón. Marco Aurelio no se dejó llevar por adulaciones ni presiones del Senado. Vivió y gobernó con base en principios inquebrantables. Y si el precio de la libertad es la crítica, entonces es un precio que vale la pena pagar, así que sigue. Rompe las reglas injustas. Cuestiona lo establecido. Si el mundo te castiga, es porque vas en la dirección correcta. 6. Deja de pedir permiso para respirar. ¿Cuántas veces hoy te frenaste por miedo al que dirán? ¿Cuántas veces dejaste de ser tú mismo solo para evitar el rechazo, la mirada ajena, el juicio? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces le pediste permiso al mundo para respirar? Deja de pedir permiso para ser quien eres, para expresar lo que sientes, para actuar según tus deseos más profundos. No necesitas la validación de los demás para existir. Eres suficiente solo con ser tú. Séneca, el sabio estoico, lo dijo. Claro, la mayor de las locuras es querer ser sabio sin serlo, y la mayor de las miserias es querer ser libre sin atreverse a vivir. Y esa es la verdad. Si no te atreves a vivir a tu manera, si no te atreves a respirar sin miedo, entonces, ¿de qué te sirve existir? Las cadenas que a menudo sentimos no son reales. No hay un dueño, no hay un permiso que debas pedir. Es todo una construcción mental, una idea de lo que deberías ser según los estándares ajenos. Pero ¿quién decidió que tu vida debe ajustarse a esos parámetros? Tu autenticidad no debe depender de la aprobación de otros. Cada vez que te guardas una palabra, cada vez que decides callar tus sueños por miedo a lo que otros puedan pensar, estás renunciando a una parte de ti. Estás entregando tu poder. Y lo peor es que no te das cuenta de que al pedir permiso para respirar, te estás limitando a ti mismo.
Estás aceptando vivir en una cárcel invisible, construida de expectativas ajenas. Te lo diré claro, no necesitas el permiso de nadie para ser tú. El mundo no tiene derecho a determinar si tus opiniones, tus gestos, tus sueños son válidos o no. Solo tú decides eso. Si te sientes incómodo al mostrarte tal cual eres, si temes el rechazo, recuerda que el mayor rechazo que puedes enfrentar es el de negarte a ti mismo. Así que, la próxima vez que pienses en callarte, en contenerte, en frenar tus deseos por miedo al rechazo, hazte esta pregunta: ¿qué gano con quedarme en la sombra? La respuesta es sencilla: nada. Deja de pedir permiso para respirar. Exhala profundamente, sé tú mismo y hazlo sin pedir disculpas. Cada decisión que tomas es una oportunidad para entrenar tu mente. ¿Qué cambiarás desde hoy para ser más fuerte? Deja tu respuesta abajo y empieza a fortalecer tu mente. 7. Lo que llaman arrogancia suele ser libertad mal digerida. ¿Alguna vez te han llamado arrogante por poner en práctica tu libertad? Quizás porque decidiste decir lo que pensabas, cuestionaste el statu quo o simplemente elegiste vivir según tus propios principios. La verdad es que muchas veces lo que la sociedad ve como arrogancia no es más que el resultado de alguien que finalmente ha dejado de pedir permiso para vivir a su manera. La libertad es el derecho de hacer lo que debemos querer hacer. Epicteto esto: la gente teme a la libertad genuina. Temen lo que no entienden y por eso etiquetan con desdén a aquellos que no se ajustan a las expectativas ajenas. Lo que para ellos es arrogancia, es en realidad un acto de valentía. Es la libertad de no tener que justificar cada pensamiento, cada decisión, cada paso. Y cuando alguien osa tomar esa libertad, los demás, que han pasado toda su vida buscando aceptación, no pueden evitar verlo como una amenaza. El filósofo estoico Séneca lo decía claramente: la gente te llamará egoísta cuando tú simplemente te pones a ti mismo en primer lugar, pero lo que ellos no comprenden es que este es el primer paso para ser verdaderamente libre. El que sabe lo que vale no se avergüenza de vivir según sus propios deseos y principios, incluso cuando el mundo se opone. La arrogancia es la etiqueta que la sociedad pone a quienes no siguen el rebaño. Es una reacción defensiva de aquellos que se sienten amenazados por alguien que se ha liberado de las expectativas ajenas. Pero en realidad, esa arrogancia es solo una forma de proteger tu paz, de reafirmar tus valores y de no permitir que las críticas te roben tu autenticidad. No te dejes arrastrar por la opinión de la multitud, ya que la multitud nunca busca la verdad, solo la conformidad. Pitágoras, así que cuando te llamen arrogante por vivir de acuerdo a tus principios, recuerda que lo que realmente están viendo es tu libertad mal digerida. Porque la verdadera arrogancia no es la que se basa en el ego, sino en la incapacidad de vivir sin miedo al juicio de los demás. En términos de la física cuántica, podemos pensar en cómo las partículas subatómicas pueden estar en múltiples estados a la vez, solo decidiendo su ubicación o estado en el momento de la observación. Esto nos recuerda que, al igual que las partículas cuánticas, nuestras decisiones y nuestra libertad existen en múltiples posibilidades, esperando a ser observadas y materializadas. El que decide tomar su camino con total autenticidad y sin el peso del juicio externo está, en efecto, eligiendo un estado de ser que es tan libre como las partículas que existen en su potencial infinito. La observación cambia lo observado. Werner Heisenberg, físico cuántico. 8. No eres responsable de cómo los demás reciben tu verdad. Recuerdo el momento exacto en que comprendí que no soy responsable de cómo los demás reciben mi verdad. Estaba en una conversación con alguien cercano, alguien a quien quería mucho.
Le conté lo que pensaba, sin filtros, sin tratar de suavizar mis palabras. Era mi verdad, algo que llevaba tiempo guardando. Pero la reacción fue inesperada. Se ofendió profundamente, se cerró y me acusó de ser cruel, incluso egoísta. En ese instante, sentí una mezcla de confusión y culpa. ¿Había hecho mal al compartir mis pensamientos? La carga emocional fue tan fuerte que me pasé días dándole vueltas, preguntándome si había hecho lo correcto, si había dañado a esa persona. Estaba tan atrapado en la idea de que mi verdad debía ser aceptada y comprendida por los demás que olvidé algo esencial. No soy responsable de cómo los demás reciben lo que yo expreso. Epicteto, el filósofo estoico, lo tenía claro. No podemos controlar las reacciones de los demás, solo nuestras acciones. Y en ese momento entendí la profundidad de esta lección. No se trata de ser insensible o de hablar sin importar el daño. Se trata de entender que, por más que intente transmitir mis pensamientos con la mejor intención, la forma en que los demás los reciban depende de ellos, no de mí. Cada uno carga con sus propias heridas, sus propias inseguridades y creencias. Cuando alguien se siente atacado por mi verdad, puede estar reflejando sus propios miedos o conflictos internos. Su reacción es una manifestación de lo que llevan dentro, no de lo que yo dije. Y esa diferencia es clave. Sus heridas no son mi cruz. No puedo cargar con las cargas emocionales de los demás si no son mías. Este concepto no solo me liberó, sino que también me permitió ser más compasivo con los demás y conmigo mismo. Al comprender que no soy responsable de la incomodidad que mi verdad pueda causar, empecé a ser más honesto, pero también más consciente de mis palabras. Aprendí a compartir mi verdad sin miedo, sin el peso de la culpa, entendiendo que el proceso de sanación y aceptación de los demás no está bajo mi control. Dejé de temer la incomodidad de los otros, porque entendí que la incomodidad es parte del proceso de crecimiento. Si mi verdad les incomoda, tal vez sea porque es un espejo que les refleja algo que necesitan enfrentar. Pero eso no me convierte en el culpable de su sufrimiento, y no debo cargar con esa responsabilidad. Así que ahora, cuando comparto mi verdad, la dejo ir con serenidad, porque al final su aceptación o rechazo no determina mi valía, y sus reacciones, aunque me duelan, son parte de su viaje, no del mío. 9. El éxito duele más que el fracaso. Y esto es algo que pocas personas se atreven a reconocer. Porque el éxito no solo significa alcanzar lo que quieres, sino también todo lo que dejas atrás para llegar allí. El éxito exige sacrificios, que muchas veces no se ven desde afuera, y esos sacrificios, aunque necesarios, duelen. Duelen porque te obligan a soltar lo conocido, lo cómodo, lo que solía estar a tu lado. Te obliga a dejar atrás a personas que no caben en tu nueva altura. ¿Alguna vez has sentido que, conforme avanzas, algunos comienzan a alejarse? Que, a medida que creces, ciertos vínculos se vuelven más tensos o incluso se rompen? Eso, mi amigo, es el precio del éxito. Como dice una vieja frase, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Pero también es la habilidad de avanzar sin quedarte atrapado en lo que ya no sirve. Cuando decides crecer, cuando decides elevar tu vida a otro nivel, inevitablemente las personas a tu alrededor que no comparten esa visión, que no entienden tu impulso o que no están dispuestas a evolucionar contigo, se van quedando atrás. Y no te confundas, no es que estas personas sean malas o menos valiosas, es solo que ya no encajan en la nueva versión de ti mismo. El éxito, en su forma más pura, no es solo una cuestión de dinero o reconocimiento.
Es un proceso de transformación personal que te exige dar más de ti, ser más, hacer más, pensar más allá. Y este proceso, aunque poderoso, puede resultar doloroso. Es doloroso porque te obliga a revisar lo que realmente quieres en tu vida y lo que ya no tiene cabida. Te reta a cuestionar tus relaciones, tus hábitos, tus prioridades. El problema es que la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar ese precio. Temen el dolor de la soledad que llega con el éxito. Temen la idea de perder a alguien que, aunque no los hace crecer, sigue siendo familiar. Pero si quieres avanzar, tienes que entender algo crucial. Si no puedes dejar atrás lo que te pesa, no podrás alcanzar lo que te espera. Como dijo Platón, el precio que hay que pagar por el éxito es la pérdida de la comodidad. El éxito duele, pero ese dolor es temporal. Es una dolorosa lección de crecimiento que se convierte en la recompensa más grande que puedes obtener. Ser tú mismo sin ataduras. Porque al final, las personas que se quedan a tu lado después de todo este proceso son las que realmente valen la pena. Son las que te entienden, te apoyan y te siguen en tu viaje de evolución. El éxito te lleva a las alturas, pero solo los que realmente entienden tu misión podrán acompañarte en el ascenso. Así que la próxima vez que sientas ese dolor de perder algo o a alguien en el camino hacia el éxito, recuerda que no es una pérdida, es una transformación. Y esa transformación te llevará a lugares que nunca imaginaste. 10. Si no te aplauden, quizá estés yendo donde nadie se atreve. ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo pasa desapercibido? Que por más que te esfuerces, las personas a tu alrededor parecen no notar tu valentía, tu lucha o tus sacrificios. En lugar de aplausos, solo escuchas el eco del silencio o las críticas. Y es precisamente ahí, en ese vacío, donde los grandes pioneros encuentran su verdadero propósito. Lo que está en nuestro poder y que nos pertenece no es la aprobación de los demás, sino la capacidad de seguir adelante sin ella. Séneca. La sociedad tiene una manera curiosa de valorar a las personas. Premia el conformismo y señala a aquellos que se atreven a caminar fuera del camino marcado. Los que se arriesgan, los que desafían lo establecido, no reciben aplausos inmediatos. Al contrario, se enfrentan al rechazo, a la incomprensión, a la crítica feroz. Y, sin embargo, es en este terreno árido donde nacen las grandes leyendas. Los que se atreven a desafiar la corriente, a caminar en solitario, son los que terminan escribiendo los capítulos más valiosos de la historia. Un ejemplo clásico de la filosofía estoica es el de Marco Aurelio, quien a pesar de ser emperador, dedicó su vida a la reflexión profunda y a las enseñanzas del estoicismo. Aunque muchos esperaban que actuara como un líder tradicional basado en el poder y la opulencia, él eligió el camino del autocontrol, de la virtud y de la serenidad ante la adversidad. Y aunque no era siempre aplaudido por sus decisiones, su legado perdura porque no vivió para complacer a los demás, sino para ser fiel a su propio principio. Los grandes cambios no ocurren en las gradas llenas de aplausos. El verdadero trabajo, el que cambia el mundo, se hace en los márgenes, donde no hay público, donde solo hay uno mismo enfrentándose a sus propios miedos y dudas. La historia no se escribe con quienes se quedan en la zona de confort. Se escribe con las huellas de aquellos que se atreven a dar pasos donde otros temen siquiera mirar. El que no ha sido capaz de seguir la senda de los demás, acaba creando su propio camino. Pitágoras. Cuando no recibes aplausos, recuerda que puede ser una señal de que estás exactamente donde debes estar. Los verdaderos pioneros no buscan la validación del público, no esperan el aplauso generalizado. La validación que buscan es interna. Saben que las cicatrices que cosechan en su viaje son las que definen su éxito, no los aplausos vacíos. Pentenen.
La física cuántica. Hay una teoría conocida como el principio de incertidumbre que sugiere que solo al observar algo, éste se define. De la misma manera, tu camino, aunque no sea visible para los demás, se define a medida que avanzas. El proceso de creación, de innovación, es una acción interna. No importa si los demás no te ven, porque tu trabajo está guiado por algo mucho más profundo, tu propósito. Lo que no se ve es lo que realmente tiene el poder de transformar. Werner Heisenberg. Así que si nadie te aplaude, sigue adelante. Los que están escribiendo historia no esperan reconocimiento, porque saben que el verdadero éxito es ir a donde otros no se atreven, y las cicatrices que se ganan en ese viaje son la verdadera marca de un legado. 11. Tu peor enemigo tiene tu apellido. Suena fuerte, ¿verdad? Pero si te detienes a pensar en ello, te darás cuenta de que muchas veces ese enemigo no está fuera de ti, no está en las personas que te rodean, ni en las circunstancias que no controlas. Ese enemigo vive dentro de ti. Es la voz que repite una y otra vez tus inseguridades, tus miedos y tus dudas. Esa es la verdadera cadena que aún no has roto. Esa voz interna que te limita y te hace dudar de tu propio poder. Séneca lo dejó claro. La mayor parte de las veces nuestros temores no son más que la sombra de nuestra mente. Y esta es una verdad tan profunda como liberadora. Lo que más te detiene no es lo que los demás piensan de ti, ni las dificultades externas, sino las dudas que tú mismo alimentas. Las dudas que repites en voz alta, esas que se convierten en creencias limitantes, son las únicas cadenas que aún no has roto. Cada vez que te dices que no puedes, que no eres capaz, que no lo mereces, te estás atando a un destino que no es tuyo. Te estás imponiendo barreras que no existen más que en tu mente. Aristóteles también nos dejó una lección crucial. La diferencia entre un sabio y un tonto no es el conocimiento, sino la acción. Y es que muchas veces no es la falta de conocimiento lo que nos frena, sino nuestra incapacidad para actuar, nuestra tendencia a quedarnos atrapados en la parálisis de la duda. El sabio no es el que nunca duda, sino el que, a pesar de sus dudas, actúa. La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la capacidad de avanzar, incluso cuando la mente te dice que no puedes. Cada vez que te detienes por miedo al fracaso, cada vez que dejas de seguir adelante porque la voz interna te susurra que no eres lo suficientemente bueno, esa es la cadena que aún tienes que romper. Pero aquí está el truco. La única manera de vencer esa voz es callándola con acción. Es como si fueras un escultor y tus dudas fueran la piedra en bruto. El simple acto de dar un paso hacia tu objetivo, de avanzar sin importar lo que pienses, empieza a quebrar esas cadenas. No se trata de no tener miedo, se trata de hacer a pesar del miedo. Así que, cuando enfrentes esa voz interna que te dice que no puedes, recuerda, esa es solo tu peor enemiga, la que lleva tu apellido. Y lo único que necesitas hacer para derrotarla es dejar de escucharla y comenzar a actuar. Rompe la cadena, da un paso más, y pronto descubrirás que la mayor barrera que existía estaba en tu mente. Las victorias más grandes empiezan con decisiones pequeñas. ¿Qué principio de este video vas a adoptar desde hoy? Escríbelo en los comentarios y comprometámonos con el cambio. 12. No superas el miedo, lo usas como combustible. El miedo, ese sentimiento que todos conocemos y que a menudo nos frena, no es un enemigo que puedas eliminar de tu vida. Quien te diga que puedes superarlo completamente te miente. El miedo no desaparece. Está ahí, siempre, al acecho. Lo que realmente importa no es librarse de él, sino cómo eliges relacionarte con él. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Aristóteles
Este principio se encuentra en el corazón de la filosofía estoica. Séneca, uno de los grandes exponentes del estoicismo, nos enseñó que el miedo es una reacción natural a lo desconocido, pero lo que realmente define nuestra libertad es cómo respondemos a esa sensación. El miedo, cuando lo enfrentas directamente, se convierte en una herramienta poderosa, en un impulso que te empuja hacia la acción. El problema surge cuando el miedo se convierte en tu dueño, cuando te paraliza en lugar de impulsarte hacia adelante. Lugar de tratar de evitar el miedo, aprende a abrazarlo. El miedo es un indicador, una señal de que estás frente a algo importante. Donde hay miedo, hay oportunidad, decía un filósofo estoico. Cada vez que te sientas intimidado por una situación, recuerda que esa es la señal de que estás empujándote más allá de tu zona de confort, de que te estás enfrentando a lo que realmente importa. Es precisamente ahí donde el miedo tiene el potencial de transformarse en algo positivo. Cuando las grandes figuras de la historia se enfrentaron a momentos de incertidumbre, no fue su falta de miedo lo que los hizo exitosos, sino su capacidad para seguir adelante a pesar de él. Thomas Edison, por ejemplo, temía al fracaso, pero usó ese miedo para persistir, probando miles de experimentos hasta finalmente inventar la bombilla. Su miedo no lo paralizó, lo motivó a encontrar nuevas soluciones, a desafiar sus límites y a seguir adelante. En la física cuántica existe una teoría conocida como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que sostiene que no podemos conocer todos los detalles de una partícula al mismo tiempo, pero es precisamente la incertidumbre la que nos impulsa a buscar respuestas. Al igual que el miedo, la incertidumbre es un combustible que nos mueve a descubrir nuevas realidades. La incertidumbre es el motor de la evolución. Werner Heisenberg. Por tanto, cuando el miedo se cruce en tu camino, no lo veas como algo a vencer o evitar. Utilízalo como una señal de que estás justo donde debes estar, en la frontera de tu zona de confort, en el umbral de algo grande. El miedo es un combustible, y si sabes usarlo, te impulsará hacia adelante, transformándose en el motor de tu crecimiento. El coraje no es la ausencia de terror, sino la decisión de que no te paralice. En 13, la indiferencia es tu blindaje, no contra la vida, sino contra los que quieren dictar cómo vivirla. ¿Alguna vez te sentiste como si todo el mundo tuviera algo que decir sobre lo que deberías hacer con tu vida? Los que te dicen cómo vestirte, qué comer, a quién amar, o incluso lo que deberías pensar. Todo el tiempo la sociedad te lanza expectativas, reglas no escritas y opiniones ajenas que pretenden definir tu camino. Pero, ¿y si te dijera que la indiferencia ante todo eso puede ser la clave de tu verdadera libertad? Aristóteles lo dejó claro. La felicidad depende de nosotros mismos. No depende de lo que otros piensen de ti o de las etiquetas que la gente quiera ponerte. Pero hay algo más importante que entender. La indiferencia no es lo mismo que la apatía. No es que te importe un comino todo, ni que no te preocupes por nada. Es que simplemente has aprendido a filtrar lo que realmente importa y a dejar ir lo que no suma nada a tu vida. Es como un superpoder, ¿sabías? La indiferencia es tu blindaje. Te protege de los juicios, de las expectativas ajenas y de la constante presión de cumplir con lo que otros creen que es lo mejor para ti. Te da espacio para escuchar tu propia voz, para seguir tus deseos y, sobre todo, para vivir a tu manera. ¿Te imaginas cuánto podrías lograr si realmente dejaras de darle importancia a las opiniones que no te sirven? Esto no significa que te conviertas en una persona fría o distante, sino que aprendes a elegir batallas. Imagina a un guerrero en medio de una batalla. No puede pelear contra todo el ejército.
tiene que seleccionar sus enfrentamientos y en la vida es exactamente lo mismo. Hay cosas que no merecen tu energía, no merecen que pierdas ni un minuto de tu valioso tiempo. Te invito a reflexionar qué cosas te están quitando energía ahora mismo. Tal vez es esa persona que siempre tiene algo que decir sobre tu vida, esa situación que te hace sentir incómodo o incluso las expectativas que no son tuyas, pero que sientes que debes cumplir. Hazte indiferente a lo que no está alineado con tus principios y valores. Es una forma de proteger tu paz interna y tu crecimiento. La indiferencia te da espacio para ser más auténtico. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás, empiezas a concentrarte en lo que realmente importa. Tu bienestar, tu desarrollo, tus sueños. Y no es fácil. Requiere práctica. Requiere tener el coraje de decir, no, gracias. Eso no es para mí. Imagina por un momento que no te importara lo que los demás opinan. Imagina que pudieras actuar de acuerdo a lo que tú sientes, a lo que te apasiona, sin miedo al qué dirán. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de cargar con las expectativas de los demás? La indiferencia es el primer paso para descubrir tu verdadero poder. Así que la próxima vez que alguien trate de meterse en tu vida, recuerda, no necesitas su permiso. La indiferencia no es una barrera, es una llave para abrir puertas que siempre estuvieron cerradas. 14. Las caídas no te rompen, te despegan. Hubo un momento en mi vida en que cada fracaso parecía un golpe directo a mi identidad. Me caí tantas veces que empecé a creer que estaba roto. Cada error, cada decisión equivocada, cada intento fallido me dejaba con la sensación de que algo dentro de mí se desmoronaba. Pensaba, si esto sigue así, nunca seré suficiente. Pero fue justo cuando me sentí más destrozado que descubrí algo que cambió mi forma de ver la vida. Las caídas no te rompen, te despegan. La vida no es una línea recta, ni un camino sin obstáculos. Es un viaje lleno de tropiezos, de caídas, que parecen detenernos. En vez de ver esos momentos como derrotas, entendí que son oportunidades de transformación. Cada tropiezo es un dedo que señala lo que ya no eres. Nos caemos porque las viejas versiones de nosotros mismos ya no sirven para el próximo nivel. Es como si la vida, con cada caída, nos empujara hacia adelante, obligándonos a soltar lo que ya no nos pertenece. Recuerdo uno de esos momentos cruciales. Había trabajado años por un sueño que pensaba que me definiría. Pero cuando lo perdí, me quedé sin saber quién era. Lo que no sabía era que esa caída estaba despegando algo mucho más grande dentro de mí. No estaba perdiendo mi identidad, estaba deshaciéndome de las versiones viejas de mí mismo, de los miedos y las dudas que me ataban al pasado. La caída no me destruyó, me permitió liberarme de lo que no me servía más. Marcus Aurelius lo decía de manera simple pero profunda. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y no se refería a que los golpes nos endurecen, sino que nos liberan de la fragilidad de lo que pensábamos que éramos. Cada caída nos obliga a replantearnos, a crecer, a reconfigurar nuestro ser. Nos despega de las expectativas, del debería ser, y nos acerca más a lo que realmente somos. Hoy entiendo que las caídas no solo son necesarias, sino que son fundamentales para nuestro crecimiento. Son las que nos enseñan a quitarnos el peso de las falsas creencias, de los miedos irracionales, de los sueños que no eran nuestros. Al caer, nos levantamos más ligeros, más fuertes, más auténticos, y así cada tropiezo deja de ser una tragedia y se convierte en un recordatorio de que estamos evolucionando. Cada vez que caes, en realidad estás más cerca de ser la persona que realmente estás destinado a ser. No tienes que temerle a la caída. Al contrario, deberías darle la bienvenida, porque cada vez que caes,
algo más grande está naciendo dentro de ti. 15. Mañana serás una leyenda o una advertencia. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Séneca tenía una claridad impresionante sobre el rumbo que debemos seguir en la vida. ¿Te has detenido a pensar que, cuando tomas decisiones, hoy estás escribiendo tu historia de mañana? Mañana serás una leyenda o una advertencia. Depende de si hoy elegiste comodidad o coherencia. Hoy, justo en este momento, estás ante dos caminos. Uno es fácil, suave, cómodo, como un sofá, acolchonado esperando que te recuestes y te olvides del mundo. El otro, aunque desafiante, tiene algo que los demás no ven: la coherencia. Esa que te lleva a hacer lo que sabes que es correcto, lo que te hace crecer, lo que te lleva a tu mejor versión. La comodidad es una trampa. Te hace quedarte donde estás, te susurra al oído que lo dejes para mañana, que no te esfuerces tanto. Pero si sigues este camino, ¿qué historia contarás? ¿Serás el que se conformó, el que se acomodó? ¿O serás el que, a pesar de las dificultades, avanzó con determinación y construyó una vida con propósito? Séneca ya lo había dicho, de manera cruda: si no tienes claro a dónde vas, ningún viento te será favorable. Escoger la comodidad hoy es poner en peligro el legado de mañana, porque al final, la historia no la cuentan los que se quedaron en la zona de confort. La cuenta el que se levantó cuando nadie lo creía, el que fue coherente con sus principios y luchó contra la corriente. Ahora, piensa en eso. Hoy tienes la oportunidad de dar el primer paso para ser una leyenda. Porque ser coherente con lo que crees y actuar en consecuencia no es fácil, pero es lo que te llevará a la grandeza. Si te quedas en la comodidad, solo serás una advertencia para aquellos que, mirando atrás, ven qué pasa cuando eliges el camino fácil. Lo más aterrador de todo esto es que la mayoría de las personas espera que los demás cambien, que las circunstancias cambien, pero no se dan cuenta de que el cambio comienza con cada una de nuestras decisiones diarias. La diferencia entre ser una advertencia y una leyenda radica en si hoy te atreves a ser fiel a ti mismo y tomar las decisiones correctas, aunque sean las más difíciles. Así que en este momento decide quién quieres ser mañana. ¿Te conformarás con lo fácil o te levantarás y serás coherente con lo que realmente deseas? Tú decides, y la decisión de hoy marcará el legado que dejes en el futuro. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí, y ahí lo tienes, la clave para un cambio verdadero: vivir como si nada te tocara. ¿Por qué? Porque cuando dejas de ser prisionero de las opiniones y expectativas de los demás, cuando dejas de temer a lo que está fuera de tu control, solo entonces te liberas para vivir con una paz profunda y auténtica. Recuerda lo que los grandes filósofos nos dijeron: el que no es capaz de soportar las adversidades con serenidad nunca será verdaderamente libre. Epicteto. Cuando aprendes a no dejar que las circunstancias externas te afecten, cuando te vuelves imperturbable, como el agua que fluye sin que nada la detenga, entonces el poder de cambiar tu vida está en tus manos. Así que ahora te invito a que reflexiones. ¿Qué cosas te están tocando demasiado? ¿Qué cosas estás permitiendo que roben tu paz? Es momento de soltar, de cambiar las reglas del juego y empezar a vivir como si nada, absolutamente nada, tuviera el poder de afectarte. Porque al final, el cambio empieza en ti, en tu mente, en tus decisiones. Si este mensaje resonó contigo, quiero que lo compartas con alguien que también necesite escuchar esto. Dale like, suscríbete y no olvides comentar abajo cómo vas a empezar a vivir con menos cargas y más libertad. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el poder del cambio está dentro de ti. Hazlo tuyo hoy mismo.